Y ahora sí, bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por venir a esta primera charla que va a formar parte de una serie de charlas con invitados, fundamentalmente personas de las cuales yo he aprendido. Fundamentalmente personas que vienen del mundo del coaching o de la agilidad. ¿Cómo va a ser la dinámica? Como planteábamos en la agenda, vamos a comenzar ahora y vamos a terminar a las 5:30. Vamos a empezar un poco presentando, lógicamente, al participante de hoy. Voy a intentar yo no participar demasiado. Estas son charlas para los speakers, no para mí, aunque me cueste. Y después de esto, Natalia nos va a trabajar el tema de hoy, bajo su perspectiva, que como saben, el tema de hoy es qué puede aportar el coaching profesional al mundo de la agilidad. Eh, Esto durará aproximadamente unos 30 minutos, si para Natalia está bien, 30, 45 minutos. ¿Sí? ¿Está bien para ti? Depende cuánto salga la conversación y espero que tú también participes. Perfecto, perfecto, me apunto. Y después de esa parte donde principalmente trabajaremos el tema que estaba agendado, vamos a, vamos a comenzar con preguntas, ¿no? Primero voy a hacer algunas preguntas, voy a leer algunas preguntas que me pongan en el chat durante la charla, en representación de los participantes, y luego voy a hacer un par de preguntas yo, ¿sí? Entonces esa es la agenda del día de hoy. Para arrancar el tema, para arrancar el tema, efectivamente, he identificado, como quizá muchos de ustedes han identificado, que en el mundo del coaching hay mucha confusión con qué es la agilidad y por qué se habla de nosotros, o por qué se habla de los coaches en el mundo de la agilidad, pero más todavía en el mundo de la agilidad hacia el coaching. Esto es, quizá no entender bien qué significa el coaching, no entender bien cuál es el papel del coaching en el mundo de la agilidad. Quizá profesionales que piensan que están haciendo coaching o declaran que son coaches cuando realmente no se han formado de esta manera, o lo opuesto. Personas que realmente no entienden por qué aporta algo en la agilidad del mundo del coaching, si realmente esto tiene que ver con tecnología. Bueno, esto digamos que está bastante claro que ya a día de hoy no es cierto, no tiene solo que ver con tecnología. Lo que sí está claro es que hay mucha confusión con qué es el coaching, qué no es el coaching, tiene que ver con psicología, no tiene que ver con psicología, por qué aparece la agilidad y qué aporta. Para esto he decidido invitar a los mejores coaches que yo conozco. Natalia Córdoba es increíble, es una coach increíble, no se me ocurre otra manera de definirla. Ella es psicóloga de formación, trabajó, si no me equivoco, como relatora en universidad, aparte de que trabajó en investigación, trabajó en psicología clínica, y ese es su background, y ahora trabaja como coach. Ella es coach generativa, ella es coach ontológica, ella es coach especializada en corporalidad. Bueno, la verdad es que yo que la conozco muy bien, sé que Natalia es adicta a formarse y a aprender, tiene esa adicción, de lo cual muchos nos beneficiamos. O sea, para mí, Natalia lo sabe todo en el mundo del coaching. Entonces, para mí es un honor siempre tenerla cerca, porque cada vez que hablo con ella no hago más que aprender. Eh, y bueno, pues contado esto, y yo también expectante, quiero ver, Natalia, si te he presentado bien, primero, y segundo, ¿qué Muchas tienes que expectativas. decirnos? Y segundo, bueno, arrójanos por favor un poco de luz. Contéstanos Ya. a esa pregunta. Te Eh, dejo tu espacio. Gracias. Y voy a esperar a que también participes, Ángel, y tú vas a saber cuándo participar, te lo aseguro. A ver, Perfecto. yo espero que esto, me hubiera encantado que fuera una conversación por motivos de tiempo y de tecnología. Seguramente Ángel va a ser la mejor contraparte y les voy a invitar a ustedes a que apliquen una escucha bien activa.
en esto que se está construyendo, que obviamente lo que voy a aportar, espero que sean cosas básicas del coaching, para que desde ahí podamos empezar a cuestionarnos el aporte que tiene hacia la agilidad. Y me gustaría también que ustedes activamente estén pensando cuáles son los aportes a los desafíos que están teniendo hoy. Entonces, para esto, les voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea, ¿se ve? Sí, ¿Sí? se ve. Y cabe decir que esta es lo que yo entiendo por coaching y no represento a todos los enfoques de coaching. Como dijo Ángel, yo tengo formación en coaching ontológico, generativo y en conscious business, ejecutivo y de equipo. Entonces hay muchos otros enfoques a los que no represento directamente. Y por lo mismo, ojalá que nos vayamos poniendo en el caso de distintas situaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos aportar? Y es una propuesta que vamos a ir construyendo. Entonces, ¿en qué ciudad estado? ¿Qué les motiva a estar acá? ¿Por qué parto con esta pregunta? Porque la relevancia que encuentran a lo que vamos a conversar tiene que ver con la necesidad que ustedes tengan. Algo los convocó a estar aquí. En algo están ustedes con sus equipos, con su organización, con sus clientes, que hay alguna inquietud que los llama a estar aquí. Entonces, desde esa inquietud los invito a escuchar esta conversación, porque no es definitorio lo que vamos a contar, sino que es una primera de muchas conversaciones de algo que estamos construyendo. Entonces, la idea es que tengan una escucha activa, escuchando desde una pregunta. ¿Qué me puede servir del coaching a mis nuevos desafíos, a los desafíos antiguos, a los que tengo hoy en día, a las insatisfacciones que tengo en mi trabajo, con mis clientes, con mis equipos, y a las posibilidades que empiezo a distinguir y quizás aún no sé cómo manifestar? Desde ahí les pido que escuchen. Y bueno, fíjense, yo soy una mujer muy curiosa, que partió en la psicología tradicional. Yo esperaba ser académica y me fui frustrando de eso porque no veía la relevancia que tenía directamente en la conexión con las personas. Y en el coaching encontré una conexión muy práctica con el quehacer, con el vivir de las personas. Nunca pensé que iba a trabajar en organizaciones. Yo partí trabajando como clínica en psiquiatría comunitaria, y bueno, fueron muchas las vueltas de la vida que me llevaron a darme cuenta que podía aportar a nuevas formas de coordinarnos y conversar para generar resultados de valor en las organizaciones. Eh, Me apoyo en mi background académico. Creo que una de mis fortalezas es explicar lo que hacemos como coaches, y me importa generar resultados de valor al servicio de los equipos y los líderes. Eso es lo que me mueve en la vida. Entonces, para partir, y Ángel, aquí tú puedes ser mi contraparte o leer en el chat lo que van poniendo ellos. Así es. Yo, si hay algo que es interesante y hace falta frenar, te freno. ¿Sí, Natalia? Gracias. Entonces, miren, para partir conversando, bien desde lo básico, o sea, el coaching tiene que ver con el aprender. Entonces, conversemos o pongan ustedes ahí, hoy en día, en su vida, conéctense con su quehacer profesional o incluso con su vida personal, de esos aprendizajes relevantes para vivir la vida que tienen hoy, para tener una vida satisfactoria. ¿Qué aprendizajes de esos relevantes para vivir su vida personal, laboral, quedaron por fuera de la formación tradicional? Es decir, aquellos que no les enseñaron, ni en el colegio, ni en el liceo, no sé cómo se dice en otros países la enseñanza básica, escolar, aquello que no aprendieron en el instituto, en la formación técnica universitaria, aquello que queda por fuera de las certificaciones de la Scrum Alliance. ¿Qué fue aquello importante que hoy en día se dan cuenta que es muy relevante para su vida, para su quehacer, que quedó por fuera de la formación tradicional? Y por ejemplo, Ariana pone ahí generar inteligencia colectiva, aprender de manera, y no sé qué dice. De manera colaborativa, fue un error del corrector.
Gracias, Ari, de manera colaborativa. Entonces, usualmente cuando yo hago esta pregunta a los grupos de personas, hay muchas cosas que nos quedaron por fuera de la formación tradicional. No aprendimos, por ejemplo, a gestionar nuestras emociones en el trabajo, los temores que podemos tener, las frustraciones que podemos tener. Quizás lo aprendimos a hacer con el tiempo y algunos nos volvimos más o menos hábiles, pero no necesariamente lo aprendimos a hacer así directamente como un ramo en la universidad. Incluso yo como psicóloga clínica y durante buena época investigando el mundo emocional, incluso yo lo aprendí como algo que estaba fuera de mí, como algo a investigar, pero no lo aprendía como algo que me aportara a mí conocimiento sobre cómo gestionar mis emociones. Sabía sobre la parte teórica, pero no sabía mucho más de mi propia forma de gestionar mis emociones. ¿Qué otras cosas pueden haber quedado por fuera? La capacidad de liderar, de movilizar a otros, de movilizar incluso nuestras propias vidas, la capacidad de ser empáticos con otros, o la capacidad de conversar y negociar y llegar a acuerdos. O sea, hay muchas habilidades fundamentales para la vida, para ser padre, madre, líder, buen trabajador, que no las abordamos de manera explícita en nuestra formación tradicional y que hoy en día se vuelven cada vez más relevantes y más difíciles de desarrollar porque tenemos cada vez menos tiempo entre un desafío y otro. Entonces, de aprendizaje tiene que ver, con el aprendizaje tiene que ver el coaching. Y esta es una distinción que es bastante tajante, que probablemente nunca es así. O sea, el aprendizaje técnico siempre tiene que, a la base, un aprendizaje adaptativo, un aprendizaje conversacional, de habilidades más bien blandas, pero por ahora, por didáctica, permítanme dividirlos así tajantemente. En la vida hemos aprendido aprendizaje técnico, que usualmente se relaciona con información que nos dan, que tiene que ver con respuestas dadas de desafíos que se tienen en el mundo, y usualmente los ordenamos en distintas disciplinas. Entonces tenemos la medicina, los abogados, la informática, la psicología, y hay un buen hacer de ese aprendizaje, de esa forma de hacer. Y por otro lado, tenemos un aprendizaje que en este momento le podemos llamar adaptativo, que tiene que ver no con las respuestas dadas, sino que más bien con preguntas que tenemos al respecto de ciertas cosas. Valoramos mucho más las preguntas que las respuestas, no tenemos muchas veces la información. Y que implica, en esta forma, hablar sobre cómo nos relacionamos, cómo estoy siendo yo en esta situación. Y muchas veces este aprendizaje adaptativo tiene mucho más que ver con un aprendizaje que nos transforma mi forma de ver las cosas, transforma lo que valoro, transforma la forma de relacionarme con los otros. Y con este tipo de aprendizaje, a la vez, tiene bastante que ver el coaching. ¿Por qué es relevante este tipo de aprendizaje? Porque las respuestas dadas cada vez más son menos permanentes en el tiempo. Esto del contexto VUCA está más que nombrado, lo sabemos todos, pero me importa ponerlo porque lo adaptativo se vuelve relevante en un mundo que siempre está cambiando, que es volátil, que es complejo, que las soluciones que teníamos la semana pasada ya no son. O sea, qué mejor ejemplo que lo que estamos viviendo. O sea, ¿quién esperó en algún momento que íbamos a estar viviendo una pandemia? Y las soluciones las hemos ido creando en el camino, la información relevante ha ido surgiendo en el camino, y eso ha ido surgiendo a través de la conversación, y a través también ha ido surgiendo la necesidad de cambiarnos a nosotros mismos en nuestras prácticas, replantear qué es lo que nos importa el trabajo, o nos importa también cuidar a las personas, y por eso irnos a cuarentena. Entonces, yo sé que al mencionarles esto, voy tocando algunas fibras en ustedes que tienen que ver con, no teníamos la solución con esto, nos estamos replanteando ciertas cosas y nos estamos transformando a la medida que íbamos aprendiendo o teniendo la necesidad de aprender nuevas prácticas. Aquí, Ángel,
tú nos Hola. puedes dar un contexto mucho más específico de este mundo que la agilidad escucha un contexto de cambio eh, para el cual surge la agilidad. O sea, yo les puedo decir por qué surge el coaching, pero a la vez por qué surge la agilidad. Claro. Realmente la agilidad surge porque no tenemos éxito a la hora de construir un producto de software. En el 2001, una serie de señores que son expertos en construcción de software se juntan y dice, ¿qué está pasando? Dicen, ¿qué está pasando? No nos está yendo bien, no lo estamos haciendo bien. ¿Y esto por qué? Si conocemos un montón de prácticas de ingeniería y somos buenos ingenieros. Pero a pesar de esto, el cliente nos dice que llegamos tarde, nos cambian todo el rato de dirección y de planes y no somos capaces de adaptarnos a esto. Los resultados no son los esperados, la calidad no es buena. ¿Qué está sucediendo? Y, uy, por favor, les pido que pongan en mute, el, quien tenga el sonido activado, por favor, que gracias. Sí, entonces, en ese momento, claro, el quiebre del cual nos queremos hacer cargo los ingenieros es, me están pidiendo un trabajo hecho a medida y estoy utilizando patrones que están pensados para hacer trabajo predictivo, es decir, patrones de ingeniería. Y no es lo mismo construir un puente que construir una aplicación personalizada. Igual que no es lo mismo hacer un traje en Zara, que todos los trajes son iguales, que hacer un traje a medida. Y ese es el quiebre del cual nos queremos hacer cargo, los agilistas. O sea, ahí lo que yo escucho como coach es que había antes una solución técnica que les funcionaba en cierto contexto, y en este contexto en donde hay que estar adecuándose más rápidamente a las necesidades del cliente, necesitamos cambiar algunas prácticas. Y ese cambiar implica cambiarnos a nosotros mismos en lo que valorábamos como el buen hacer también. Correcto. Eh, y ahí se abren espacios importantes y desafíos de aprendizaje. Gracias, Ángel. Con aprender, más allá de lo técnico, con aprender a cambiarnos en lo que valoramos, lo que consideramos que es bueno, lo que a veces nos desafía más profundamente, que es cambiar nuestra forma de interpretar las situaciones y los desafíos, con eso tiene que ver el coaching, con el cómo aprendemos y cómo generamos nuevos resultados. Entonces, voy a partir bien desde lo básico porque sé que con eso vamos a ir construyendo un entendimiento en conjunto. Entonces, el cómo aprendemos desde el coaching ontológico y desde el coaching generativo lo respondemos con el modelo de aprendizaje y eso se basa en el modelo del observador. Entonces, aquí la gran pregunta que nos surge en el modelo del observador es, ¿por qué frente a los mismos hechos las personas solemos o podemos interpretar cosas distintas? Frente a lo que tú consideras que es bueno, puede que yo tenga mis reparos, de repente si yo escucho un ruido aquí fuerte fuera de la casa, yo me puedo asustar y otra persona lo puede encontrar como una señal de que hay una fiesta afuera. ¿Cómo nos explicamos eso? Usualmente eso tiene que ver, el hecho, o sea, el cómo interpretamos nuestra realidad tiene que ver con que tenemos contextos históricos distintos, culturas distintas, venimos de familias que nos enseñaron lo bueno y lo malo, quizás con distintos valores, algunos por sobre otros, incluso tiene que ver con cómo interpretamos ciertas situaciones, tiene que ver con cosas tan concretas como con nuestra biología. A veces, si estamos con hambre, interpretamos una situación desde cierta manera o reaccionamos a una situación desde cierta manera. A veces estamos más irritables y algo que no nos hubiera molestado nos molesta. Entonces, el primer punto de cómo aprendemos es considerar que cada uno de nosotros es un observador, interpreta la realidad dada la historia que tiene. Como les decía, que hace que interpretemos los hechos de manera distinta por nuestra historia. Entonces, miren, ¿qué tiene que ver esto con aprender y con hacer? Cada uno de nosotros tiene modelos mentales de lo que le permite interpretar la realidad y desde ahí generamos ciertas acciones. Algunas acciones que son posibles y otras que consideramos que no son posibles y esas acciones nos generan resultados. Usualmente cuando esos resultados que generamos ya no nos satisfacen, pasamos por varias cosas. Primero, muchas veces en ciertos niveles de conciencia, de aprendizaje, decimos, si un resultado no me gusta, pucha, ¿qué hago? O sea, yo nada, si los resultados no tienen que ver conmigo. Si algo no está funcionando es que el equipo es malo, o que la organización es mala, o el otro se equivocó.
y tenemos esa capacidad de externalizar lo que nos pasa a los demás. Si es que empezamos a decir, bueno, esto me está pasando muchas veces en la vida, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me puedo hacer cargo? Y usualmente vamos a un siguiente nivel de aprendizaje, o al primer nivel de aprendizaje, que es decir, bueno, ¿qué vengo haciendo? Y desde ese hacer, puedo cuestionarme mi hacer para ver cómo cambian mis resultados. Y puedo aprender una nueva técnica, puedo hacer una conversación distinta, puedo intentar algo nuevo. Pero a veces eso no es suficiente. A veces nos quedamos en la ruedita de hacer, intentar distintas cosas, pero seguimos limitados por algo más grande. Y en el coaching, muchas veces lo que buscamos es no solamente mostrar nuevas acciones, que a veces es suficiente y es bueno ese aprendizaje, pero en el coaching buscamos también un aprendizaje más profundo, que tiene que ver con ir a ver el observador del mundo que somos, nuestros modelos interpretativos, eso que buscamos y decimos, esto es posible. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, de vida personal, podría ser, quiero vivir una vida en paz, en armonía con los demás. Y una acción importante para eso, por ejemplo, podría ser aprender a perdonar. Pero puede ser que por mis modelos mentales yo diga, no, pues es que el que perdona es débil, o si tú perdonas, te van a volver a hacer lo mismo. Entonces, la acción que estoy buscando poner nueva para obtener un nuevo resultado, puede que yo no la sepa sostener, porque desde mi modelo mental no es una buena acción. Ustedes empiecen a vincular esto con las nuevas prácticas a las que invita la agilidad. Prácticas que a veces tienen que ver con desafiar modelos mentales con los que venimos trabajando y entendiendo el mundo del trabajo y de los equipos y de las empresas y de la generación de valor. Entonces, primero que nada, ¿qué es el coaching? El coaching es acompañar a aprender a las personas a un nivel que puede ser de acciones, de nuevas acciones para obtener nuevos resultados, o de una nueva forma de interpretar y de entender lo que implica el desafío que está viviendo, para poder habilitar acciones que de otro modo no podrían haber tenido. Un ejemplo bien básico de eso, por ejemplo, es aprender a delegar. Cuando ya de un espacio de ser ejecutivo pasamos a un espacio de ser jefatura, no puedes hacer todo por los otros y tienes que aprender a delegar. Pero si tú vienes de un modelo mental en que es importante controlar y saber todo lo que está haciendo el otro, aunque yo te dé los 10 pasos de la delegación efectiva, tú podrías creer que lo estás haciendo súper bien, pero si tú no aprendes a confiar, a entender que el otro necesita un espacio de aprendizaje, a veces incluso entender que primero confías en el otro, lo animas a que sea capaz y luego la persona se vuelve capaz. Si tú no tienes ese modelo mental, puede ser que trates de aplicar los 10 pasos de la delegación efectiva y los resultados nunca sean los adecuados. Entonces, algo importante para los coaches y en particular para los coaches ontológicos y generativos es que este aprendizaje, para que realmente sea aprendizaje, no debe ni puede ser solamente informacional. O sea, ustedes como agilistas pueden llegar con muy buenas ideas de lo que corresponde para ser ágil. Las personas incluso lo pueden entender, pero necesitamos ir más allá para poder generar aprendizaje. Y aprendizaje es poder sostener nuevas acciones. Nuestro ser tiene al menos 3 dimensiones. Tiene una dimensión corporal, una dimensión emocional y una emoción lingüística. Usualmente en la dimensión lingüística podemos aprender por información, pero en la dimensión emocional y somática no podemos aprender así, o no es suficiente aprender así. Entonces, yo les puedo explicar muy bien por qué ustedes tienen que aprender a delegar, pero si ustedes están en la emoción de la desconfianza, van a estar luchando internamente para poder hacer esa acción. Entonces, un coach tiene que preguntarse, además de entender esta nueva acción o esta nueva práctica, cuál es el mundo emocional que la persona tiene que aprender a evitar e incluso la corporalidad. Y vamos conectándolo con la agilidad. Aprender a entregar resultados pequeños, incrementales,
yo aquí, y Ángel, si quieres puedes participar. Yo le dije a Ángel cuando empezamos a trabajar juntos, yo quiero aprender en la práctica esto de la agilidad, para saber qué le pasa a la gente cuando les empiezan a pedir ser ágiles. Entonces me dijo, ya, entregas pequeñas incrementales. Y ya, ¿qué es eso? Entrega o sea, era, por ejemplo, un diseño de algo que estábamos haciendo en conjunto. Y entrega algo, una primera parte. A mí me desafió mucho mi forma de ser. Yo siempre soy de las personas que entrega hasta el final y perfecto y con todos los detalles y que nadie te pueda decir nada. Entregar algo para que él lo viera y lo pudiéramos conversar y él me diera feedback, para mí fue súper desafiante. Así que, y te ríes porque lo recuerdas, así como, no, ¿qué te voy a estar entregando eso? Hasta el final, hasta el después. Entonces, aquí la pregunta, Ángel, tú, en tu experiencia con las personas que has ido trabajando, ¿qué es lo que les tensiona de empezar a adquirir las prácticas ágiles? Claro, eso que dices es una tensión muy frecuente y muy importante, ¿no? Es decir, muchas veces este resultado de nuestra entrega es por aquello que vamos a ser juzgados, ¿no? Y eso está basado en una expectativa y muchas veces incluso en una promesa que yo hago a mi gerente o a mi jefe. Yo le prometo que esta aplicación o que este sistema va a ser maravilloso, va a ser fenomenal, va a ser mágico. Y esto se lo he prometido a mi gerente y mi gerente se lo ha prometido al Executive Board y el Executive Board se lo ha prometido a un cliente final y él se lo ha prometido a un stakeholder. Es decir, hay un montón de promesas basadas en una realidad que no existe todavía. Entonces, el llegar y responder a esa promesa con algo incompleto, con algo que declaras es un experimento, que es una primera aproximación y que es imperfecto, me coloca a mí en una posición de imperfecto, posición en la que yo no quiero estar, porque yo quiero entregar y yo voy a lograrlo porque yo soy un logrador y me pides que sea logrador. Aquí no se viene con experimentos, aquí se viene con resultados. Entonces, miren, primero que nada, las prácticas ágiles nos desafían en nuestro ser, un ser que tradicional y culturalmente ha aprendido que se entrega hasta el final perfecto y sin falla. Exacto. Entonces, aprender a entregar de a poco para recibir feedback que muchas veces nos lo vivimos como crítica en vez de como la generación de valor al cliente, nos desafía en nuestro ser. Y ahí empezamos a ver cosas que no es solamente enseñar la técnica, sino que hay algo más que tiene que ver con este observador, con esta forma de interpretar la realidad y de sentir la realidad y de pararnos frente al mundo, que tenemos que acompañar a desarrollar, fortalecer, ampliar. Entonces, ¿qué hacemos en el coaching? Eh, el coaching, bien en lo sencillo, es una conversación o un proceso en que una persona o un grupo o incluso una organización aprende un nuevo modo de hacer. Pero no solamente de hacer como ya hemos visto, a veces para poder hacer algo distinto tenemos que aprender a ser de una manera distinta, incluso aprender un mundo emocional distinto. Aprender un mundo emocional, por ejemplo, para navegar la incertidumbre, para navegar el cambio, para lograr nuevos resultados. Entonces, siempre tenemos que conectarnos con cuáles son los resultados que quiere lograr el equipo, el líder, la organización, y nosotros como coaches nos vamos a qué nuevas prácticas deben tener, pero sobre todo qué nuevo ser deben aprender a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace un coach? Básicamente, miren este monito, o sea, todos somos observadores que tenemos nuestros lentes de cómo miramos la realidad, y un coach te acompaña a sacarte un poquito los lentes, a mirarlos en perspectiva y a observar tus supuestos de qué es trabajar, cómo trabajamos, qué es liderar, por ejemplo. Por otro lado, ampliemos la conversación porque somos coaches también en las organizaciones. Entonces, para continuar la conversación es importante mostrar que toda organización tiene al menos tres dimensiones. Tiene la dimensión del negocio, y así tenemos bancos, tenemos laboratorios de investigación, tenemos molineras que producen harina para distintas empresas, tenemos empresas consultoras y cada una se hace cargo de algo para la cual tiene que estar técnicamente preparada.
desde la técnica, desde el saber, desde saber la buena práctica. Por otro lado, toda empresa tiene una dimensión interpersonal, de las personas que la constituyen, de la cultura, del modo de hacer, de cómo nos relacionamos. Entonces, si bien podemos tener muchas empresas que son bancos, los bancos también se van a diferenciar entre ellos por la parte interpersonal, por los valores que comparten, por las conversaciones que tienen o no tienen, la forma de relacionarse entre las personas. Y además en las organizaciones hay un aspecto individual que son las personas y su modo de creer de manera personal y lo laboral también, pero de manera individual. Aquí cabe también preguntarse, bueno, ¿cómo aprenden las organizaciones en estos 3 niveles? ¿Cómo obtenemos estos resultados para los cuales están las organizaciones? Y las organizaciones obtienen resultados, dado que tienen ciertas interacciones, pero apliquemos también el modelo del observador aquí, o sea, logran tener cierto tipo de interacciones por la cultura que los sostiene. Hay interacciones que van a poder tener y otras que no van a poder tener. Aquí me gusta poner el ejemplo de una organización en donde en algún momento queríamos instalar la práctica del feedback y la gente era muy reticente a hacerlo, porque valoraban mucho el cuidarse mutuamente, de la manera buena, o sea, yo como persona, tú me importas, entonces te quiero cuidar. Y el feedback, ellos lo leían como una práctica en la que públicamente yo te ponía, como que develaba tus dificultades y te estaba como traicionando. Entonces, una práctica que es el feedback, que puede tener los 10 pasos del feedback y los conceptos del feedback, cuando está de alguna manera entendida a través de los prismas de ciertos valores, pudiera ser que no la podamos sostener. Entonces, ahí el trabajo no es solamente ir directamente a la práctica, sino que a cómo entendemos la práctica, dado cómo observamos las cosas. Y eso es siempre un poco más desafiante de develar. Entonces, si cruzamos las dimensiones de una organización, la dimensión de la tarea, para qué está la organización, qué hace la organización, con lo interpersonal, con lo subjetivo y con lo individual, más el modelo de lo más profundo que nos sostiene, que es nuestro observador de la situación, las prácticas que tenemos y los resultados que generamos, esto nos muestra cuáles son las dimensiones de una organización y por qué esta cosa de acompañarlas en el cambio es tan complejo. Muchas veces las organizaciones llaman a un consultor o llaman a un coach para impactar, obviamente, en los resultados, en el logro de la misión, en la rentabilidad, en el crecimiento, o un equipo ágil llama para poder impactar mejor en su entrega y en su eficiencia de entrega. Y eso tiene que ver en gran medida con un aspecto que tiene que ver con lo técnico. ¿Cuál es el saber hacer de la disciplina en la que estamos? De ser banco, de ser molinera, de ser un grupo de diseño de software. Pero a la vez, y esto está dividido así por didáctica, pero sabemos que eso, lo que está pasando en lo técnico, se sostiene en la forma en que nos relacionamos, en cómo conversamos, lo que es posible de conversar o no, si nos podemos dar feedback aquí o no. Y eso tiene que ver con nuestros modelos mentales colectivos. Entonces, como coach tradicional, que muchas veces somos generalistas, y yo he trabajado en industrias de distinto tipo, donde somos expertos nosotros coaches genéricos, es en estas cuadrantes de acá. En los modelos mentales de manera individual y en las prácticas individuales, en las prácticas colectivas, en el entendimiento de qué es la cultura, qué valoramos, cómo se hacen aquí las cosas, quiénes somos aquí, qué nos caracteriza, y las prácticas conversacionales, prácticas compartidas de comunicarnos, de negociar, de decidir, de coordinar. Ahí somos expertos nosotros, los coaches más genéricos. Y aquí, Ángel, de nuevo te invito a la conversación. Para ser coach ágil, se debe ser experto también en ciertos aspectos de la técnica del mundo, del territorio de la agilidad. Entonces ahí te pido que me vayas complementando con dónde impacta también un coach ágil.
Claro, entonces, esta pregunta es súper importante porque muchas veces los que entramos en el coaching venimos de la consultoría, ¿no? Venimos de toda esa área de alrededor que nos estabas mencionando antes, de la técnica, de conocer la tecnología, de conocer en qué consiste la agilidad, de conocer las prácticas, los frameworks, saber cómo facilitar, tener experiencia para mentorear, etcétera, etcétera. Y luego nos damos cuenta que efectivamente nos faltan todas esas capacidades conversacionales para trabajar con la cultura, para trabajar con las interacciones, para trabajar con, como he dicho, con la pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo pienso que tanto es importante para mí entender esas habilidades y trabajar esas habilidades como para un coach lo es entender cuáles son los quiebres, cuál es el territorio, qué es un Scrum Master, ¿no? En tener un vocabulario común. ¿Por qué? Porque si no va a ser muy difícil para ese coach conversar. O sea, necesita tener un mínimo de entendimiento del territorio de la agilidad para saber de qué está hablando. Si no, para un coach sería casi como hacer coaching con una persona que habla otro idioma. Si bien, siendo generalista, se puede llegar a entender, el tener un conocimiento previo, una experiencia previa, puede ayudar a hacer mucho más fluida esta conversación para un coach Mira, yo te generalista. interrumpo un poquito porque a nosotros nos llaman de muchas organizaciones en donde eh, ellos tienen, por ejemplo, una idea de lo que quieren instalar. Entonces, queremos instalar este tipo de liderazgo. Entonces, aquí es donde se empieza a diferenciar el life coaching del coaching organizacional. O sea, en el life coaching tenemos usualmente un cliente que es el que puede definir el resultado X al que quiere llegar. En el coaching organizacional ya tenemos más clientes, o sea, el coach o equipo, o sea, el coachee o equipo, más el cliente sponsor de la organización que también está buscando algo que ocurra. Entonces, tenemos que empezar a conciliar esos resultados, esas cosas, y en particular en el mundo de la agilidad, lo que yo he ido viendo y tú me has ido explicando es que, claro, además cada rol tiene un compromiso con lograr ciertos resultados, con ciertas promesas específicas. Entonces, si un Scrum Master llega conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender a controlar mejor los resultados de mi equipo. Entonces, y yo no sé cuál es el rol de un Scrum Master, me puedo comprometer con eso. Sí, vamos a asegurarnos de que aprendas todo lo que tengas que aprender para que seas responsable del resultado de tu equipo. Y sabiendo que el Scrum Master en realidad su gran compromiso es con el desarrollo y el aprendizaje del equipo, yo le puedo decir a la persona, al Scrum, oye, revisemos primero bien tu rol, porque quizás ese resultado que tú me estás pidiendo no está alineado con tu rol de Scrum Master. Eh, entonces, necesitamos conocer el territorio de la agilidad, necesitamos conocer los roles, necesitamos conocer las prácticas, porque si bien yo nunca voy a ser experta en diseño de software, sí puedo empezar a ser experta en cuáles son los desafíos de esto. Entonces, me gustaría, Ángel, que pusieras el ejemplo, acompáñame con eso cuando yo te pregunté, oye, pero un equipo de diseño de software, ¿tiene que ser equipo? ¿Por qué tienen que estar todos metidos programando al mismo tiempo? O sea, ¿generan mayor calidad por ser equipo o lo podrían hacer todos individualmente? Yo abogada del diablo ahí preguntándole a él. Entonces, cuéntame un poquito de eso porque creo que fue súper enriquecedor ese ejemplo. Claro, efectivamente, el desarrollo de software, como ex desarrollador de software, entiendo que es un trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, al final yo como desarrollador de software no soy responsable de escribir código y que funcione y ya está. Soy responsable de escribir código y de que otra persona entienda ese código y de que además ese código pueda ser compatible con el resto de una aplicación y que conviva con otras funcionalidades que pertenecen al mismo conjunto de software o al mismo, para no hablar en técnico y decir code base, ¿no? A la misma base de programación. Es decir, tiene que ser compatible. Esto implica que la colaboración es fundamental. Yo escribo no solamente para mí, sino para otros que vengan después a leerlo y además tengo que hacer una solución que esté en concordancia con lo que los demás están haciendo. Por definición, es colaborativo. Además, hay un tema muy importante. Frecuentemente hay desarrolladores que no están muy seguros de lo que hacen y prefieren ocultar su manera de programar. Y esto dificulta una colaboración que es absolutamente necesaria. Es decir, bueno, ya lo pensaré yo, ya lo haré yo y luego cuando esté
ya lo colocaré ahí, espero que nadie me diga si está bien o si está mal, porque ni siquiera yo estoy tan seguro de que esté bien, que que esté utilizando unas prácticas de ingeniería tan buenas como se esperan o tan buenas como declaro que aplico. Por esto, además, es fundamental que el propio desarrollo del producto, el equipo y las personas que forman parte del equipo continúen aprendiendo de manera constante, y no hay otra forma de aprender que colaborar con los otros, ¿no? Por esto, Entonces, miren, quiero desarrollo poner de software es siempre un juego colaborativo. entonces quiero poner ese ejemplo para analizar estos distintos niveles. De partida yo como coach no llego con un estandarte de todos tienen que ser equipo. No te vayas, Ángel, quédate ahí. Eh, Ok, ok. yo incluso soy capaz de cuestionarme, ¿en realidad necesitamos ser equipo? He trabajado con analistas de banco, con analistas de patente, en donde dicen, oye, ¿por qué nos están pidiendo ser equipo si en realidad nuestros proyectos son siempre individuales? Nuestras entregas no dependen del otro. Entonces, bueno, preguntémonos, ¿por qué tenemos que ser equipo? ¿O sería de valor que fuéramos equipo? Entonces, Ángela ahí me mostró que, claro, o sea, si bien puede haber un programador que trabaje de manera individual, si estamos pensando en el resultado de una empresa, no solamente de mi trabajo, y yo soy parte de algo más grande, necesito de alguna manera poder eh, cuidar de que mi trabajo vaya a ser entendido por otros. Entonces, desde ahí necesito empezar a conformar equipo. A la vez, puedo aprender que trabajar con otros va a enriquecer mi manera de mirar las cosas y de aprender y desarrollar. Y además podemos agarrar adaptabilidad de alguna manera porque nos vamos intercambiando cosas, aprendo yo algo, tú aprendes lo otro. Pero ¿qué pasa si hemos aprendido en el aspecto individual que mostrar lo que yo hago es peligroso? Porque me hicieron bullying, porque tuve un jefe castigador. Entonces, de repente llega un coach y me dice, bueno, ahora la empresa quiere volverse ágil, entonces prácticas compartidas, vamos a, hoy en día vamos a trabajar haciendo códigos todos mirándonos los unos a los otros y vamos a hacer equipo. Bueno, ahí vemos que en la dimensión individual hay un desafío que yo necesito superar para poder entrar en la dimensión del equipo. Y primero tengo que entender para qué pudiera servirme el equipo y también mirarme cuáles son mis desafíos de apreciar el trabajo en equipo. Y a veces hay culturas también de empresas que siempre Voy han a trabajado. interrumpirte un segundo ahí, Natalia, para hablar de otros tipos de desafíos de Dale. este nivel que vemos, aparte del desarrollador que dice, oye, estoy dispuesto a compartir la forma que tengo de construir software. Otra es, estoy dispuesto a aprender cosas nuevas, a trabajar en aprender nuevas tecnologías y hacer realidad esta multidisciplinaridad que me piden. O, por ejemplo, a un gerente, estoy dispuesto a dejar de tomar ciertas decisiones que son parte importante de mi identidad. Y ahora estas decisiones voy a dejarlas en el equipo. Como hablábamos antes también, el tema de aceptar que vamos a trabajar de una manera incremental y por ende no puedo siempre el asegurar que voy a hacer las cosas bien de una, ¿no? Sino que voy a intentar investigar y probar Ahí lo equivocándome en el bueno, camino. O sea, hay un montón de cosas que tocamos en la identidad ahí. Ángel, entonces ahí quiero tomarlo, por ejemplo, en la entrega incremental, si yo me vivo el feedback de esa entrega incremental desde la amenaza, probablemente nunca voy a querer hacer esas entregas incrementales porque siempre va a ser un dolor para mí estar en ese tipo de trabajo. Entonces me voy a Exactamente. resistir y más allá de que sea una buena técnica, va a haber algo en mí que me va a dificultar incorporar esa nueva técnica o modo de trabajo o framework. ¿Ven? Exactamente. Entonces, aquí tenemos dividido algo que siempre está en interacción. O sea, yo como individuo estoy desde mi ser interactuando con las personas, con los equipos, incluso con la cultura, porque hay personas que de repente entran a una cultura y que todos seamos así como súper colaborativos no me gusta, o al contrario, soy súper colaborativa y llego a un lugar súper individualista y no me sé mover en ese lugar, pero siempre la dimensión individual va a estar en relación con la interpersonal y con la tarea. Usualmente la tarea es lo más evidente, la tarea es lo que muchos consultores llegan a intervenir. Y
pierden de vista los cambios que necesitamos instalar desde la mentalidad, desde los valores, desde el observador para poder sostener esas nuevas técnicas. ¿Algo que quieras complementar, Ángel, si no para seguir? Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿a qué niveles intervenimos los coaches en una organización? Podemos intervenir en grupos de individuos, muchas veces que no se relacionan, pero por ejemplo podríamos intervenir en una línea de ejecutivos de distintas áreas, de administración y finanzas, de procesos y de, no sé, marketing, en crear un modelo de liderazgo particular, con ciertos valores para que en sus interacciones influencian. ¿Influencian qué? Por ejemplo, desarrollar una nueva cultura. Por otro lado, también podemos intervenir directamente en la cultura, en los equipos, en qué es lo que estos equipos valoran y consideran que son las buenas prácticas. Mirarlos desde dónde se han movido, qué han valorado usualmente, dado esos valores, qué práctica logran sostener, y a la vez mostrarles qué desafíos tienen hoy en día. Quizás desde lo que valoran hoy no pueden hacer frente a nuevos desafíos. Ejemplo, esto es lo que les mostraba, o sea, desde una organización en que valora el cuidarnos mutuamente, quizás eso nos limita a podernos dar feedback, porque creemos que el feedback es exponernos. Pero si resignificamos lo que es cuidarnos, que es cuidar tu desarrollo también y cuidar nuestras promesas compartidas como equipo, y entendemos que el feedback va a ser cuidándonos también en el modo y en las consecuencias que tenga, que no va a ser culpar, sino que es para aprender y cuidar de nuestros resultados, podemos empezar a instalar la dimensión de las nuevas técnicas que queremos sostener. Y bueno, un coach ágil yo creo que tiene además el plus de que efectivamente puede mostrar a la vez no solamente nuevas prácticas conversacionales, sino que a la vez nuevas prácticas que tengan que ver directamente con la técnica. Y bueno, muchas veces en el mundo de las organizaciones caemos en esto, en que solamente nos enfocamos en las acciones y en los resultados. Se nos olvida que de dónde viene el mundo, de dónde vienen las acciones. Entonces, la gran pregunta aquí, que aquí yo quiero hacer una salvedad, hay muchos coaches que dicen que no proponen no proponen el cómo hacer distinto. Yo soy una de esas coaches que creo que hay que ofrecer también nuevos modelos mentales, no solamente indagarlos a ciegas, sino que tener en nuestro stock de herramientas modelos mentales que estén al servicio de organizarnos mejor y trabajar mejor. Uno de esos tiene que ver con empezarnos a preguntar ciertas cosas, esto de cómo generamos acción efectiva y qué es ser humano, que es una pregunta que muchos van a decir, ya, pero eso qué tiene que ver con las organizaciones, qué filosófico, o sea, no al lugar, no tiene que ver con nuestro trabajo. Yo les digo que sí, porque en esto de cuestionarnos cuál es nuestro observador y de cuestionar nuestros supuestos, necesitamos cuestionar el supuesto que tenemos en las organizaciones de qué es lo que genera la acción. Y para cuestionarnos qué es lo que genera la acción, necesitamos primero cuestionarnos qué es ser humano, porque los seres humanos son los que hacen las acciones. Y aquí hay una propuesta desde el liderazgo generativo. ¿Qué somos los seres humanos? Los seres humanos somos seres a los que nos importan o no nos importan las cosas. Y por lo que nos importan o nos dejan de importar, las cuidamos o no. Y cuidar tiene que ver con tomar acción, con esa energía que nos viene cuando queremos hacernos cargo de algo. Entonces, en el mundo de las organizaciones tenemos dividido el mundo del hacer y de los resultados del mundo humano, de lo que nos importa, lo que valoramos y lo que le da sentido a nuestras vidas. Entonces, una de las propuestas, desde los modelos en que yo trabajo, tiene que ver con eso, con poder integrar el mundo del humano, de lo que nos hace humano, que es esto que nos importan ciertos futuros y otros no, que nos importa cuidar algunas cosas y otras no, y llevarlas al mundo de nuestro hacer, para que eso nos energetice en nuestro hacer. Cuando sabemos lo que queremos cuidar, la acción efectiva se facilita, se energetiza. Entonces, en vez de quedarnos pegados en esta eterna conversación de hagamos distinto, hagamos más rápido, hagamos más técnico, hagamos más experto, que
creemos que por darle una instrucción a alguien la va a hacer, y sabemos muy bien en la práctica que no es así. Uno de los modelos que podemos presentar desde el coaching tiene que ver con preguntarnos, bueno, esas acciones, ¿desde dónde vienen? Y para nosotros, toda acción viene desde algo que, para que se ejecute, viene primero de un compromiso previo. Tengo que estar comprometido con cierta acción para poderla realizar de manera efectiva. La podré hacer mal, y eso demuestra que estoy poco comprometido. Pero cuando estoy realmente comprometido con una acción, la quiero hacer bien. Y ese compromiso, ¿de dónde viene? Surge todo compromiso de una conversación previa. ¿Por qué es importante esto? Porque los líderes que quieren generar nuevos resultados necesitan integrar el mundo del humano, que es donde se genera lo que nos importa en la conversación, para generar los compromisos que lleven a nuevas prácticas y nuevas acciones y por lo mismo a nuevos resultados. Entonces ya el gerente adecuado no es solamente el que sabe hacer bien desde lo técnico, es el que sabe involucrar a las personas desde lo que les importa para generar ciertos resultados. Entonces aquí, más modelos mentales que podemos ayudar a las personas a tener, es que un líder compromete a otros, o es quien compromete a otros, un equipo, una organización, incluso a la familia, con la generación de un futuro compartido. Y por futuro, lean un resultado, cumplir con un propósito, o desarrollar el futuro que se les ocurra, y comprometa a un grupo con eso, y facilita que se tengan las conversaciones para que dichos compromisos ocurran. No es el que hace todo, es el que compromete a las personas con su rol, porque saben cómo están de alguna manera aportando al resultado. Y a la vez sabe cómo comprometer a las personas porque sabe qué les importa a esas personas en su hacer. Y por otro lado, equipo es quienes comparten un propósito, una promesa de resultado y un futuro, y comparten prácticas para generarlo. Y si se fijan aquí, las prácticas en el mundo de la agilidad tienen muchas prácticas para afrontar los desafíos. Lo importante también es cómo generar las conversaciones necesarias para desarrollar un propósito compartido, para saber cuáles son los roles que cada uno de nosotros debe generar, y estar conversando continuamente para ajustar las prácticas en el camino también, si en la vida ocurren muchas cosas. Entonces volvemos al self. Cuando como coaches acompañamos a los equipos tienen un self, los equipos tienen un estado de ánimo, los equipos pueden estar resignados. A mí me encanta el ejemplo del equipo de ventas. ¿Ustedes han visto un equipo de ventas así como desanimado? O sea, la gestión fundamental de un gerente de su equipo de ventas es mantenerlos así como vamos que se puede y vamos a vender. Ahí lo tienen muy claro. Pero hay equipos que están heridos, que están resentidos con su organización y que les dicen, oigan, vamos a instalar nuevas prácticas porque queremos nuevos resultados. Y desde la resignación nada se puede. Trata de convencerme de un nuevo framework, de una nueva metodología. Difícilmente voy a estar abierto, aunque me convenzas intelectualmente, si estamos resignados y resentidos con la organización o con mi jefe. Entonces, como coaches, integramos, y había ahí una pregunta de las expectativas también, de otros mundos, como el mundo emocional, para gestionar el cambio, el aprendizaje de nuevas prácticas. Entonces, aquí la invitación es, agilistas, coaches, revisemos nuestros supuestos. ¿Desde dónde estamos haciendo lo que hacemos? ¿Cómo interpretamos lo que es trabajar, lo que es liderar, lo que es generar valor? ¿Cómo interpretamos lo que para mí es el trabajo en equipo? Primero tengo que observarme a mí mismo, en mi vivencia. O sea, ¿qué aprendí sobre trabajar en equipo? ¿Es un problema? ¿Mejor ser llanero solitario porque en realidad lo hago más rápido y más fácil? ¿Cuál es mi vivencia sobre eso? Y desde ahí empezar a desarrollar nuevas historias de, oye, ¿qué podría ser el trabajo en equipo? ¿Qué me podría regalar? ¿O qué es liderar? ¿Cuál es mi nuevo rol? ¿Qué es generar valor? Y aquí algunas preguntas mías para ustedes, porque esto, yo les dije, no sé si voy a tener tantas respuestas como preguntas. Te voy a interrumpir un segundo, Natalia, ahí. Dime. Porque yo percibo que hay un quiebre frecuente en las personas que se dedican
de manera profesional ayudar a las organizaciones a cambiar. Y lo sé porque, bueno, como sabes, me dedico a formarlas y tengo una pregunta que viene a mí de forma recurrente, que es, ¿y cómo hago para convencer a? O incluso tiene mucho que ver con el quiebre de, es que mi equipo no, la organización no. Es decir, es que en esta organización es que no se puede, la organización es muy arcaica. Aquí es un entorno muy complejo y me ponen bastones en las ruedas. Entonces, me gustaría escuchar de ti, muy al hilo de lo que estabas comentando, bueno, ¿qué tienes que decirles a las personas que se sienten de esa manera ahora mismo? Eh, yo te lo voy a responder como yo cuando llego a intervenir a una organización, o sea, para algo me están llamando, yo no los vengo a convencer, quizás les falta a ellos tener más claro el para qué. Entonces, primero es conectémonos con cuál es el desafío, cuál es el problema, qué es lo que hoy en día, dado quienes están siendo a nivel de observador, de cultura, de valores y de prácticas conversacionales y de técnicas, dado quienes están siendo hoy, qué no logran y está siendo un sufrimiento para ustedes, evidenciémoslo, conversémoslo, declarémoslo, porque desde ahí, desde esa incomodidad, desde ese dolor, desde esa pérdida de oportunidades, es que me surge el gusto por el cambio. O sea, a nadie le gusta aprender porque sí, bueno, a algunos nos gusta aprender porque sí, pero ese aprendizaje que implica cuestionarte a ti mismo y salir de tu comodidad de ser quien eres, no es de un día para otro, por gusto, por juego, pero sí cuando algo ya te incomoda y te das cuenta que no lo puedes lograr, se vuelve relevante. Entonces, primero es evidenciar el desafío, la dificultad, para que desde ahí surja en parte la energía. Y luego es todo lo que necesitamos construir, o sea, qué valores nuevos necesitamos incorporar para poder apreciar el trabajo en equipo, para poder saber cuál es nuestro rol como líder, mientras cuidamos lo que nos importa, porque a veces en este cambio la gente se resiste al cambio porque hay ciertas cosas que no quiere perder. Entonces también tenemos que a veces honrar aquello que queremos conservar. Hay ciertos valores que en la transformación podemos conservar. Entonces, en este juego de lo que queremos conservar, la necesidad de cambiar, construimos este propósito. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Qué necesitamos aprender? Me encanta esto que dices y además me permito añadir que ponernos como coaches en la posición de víctimas no nos ayuda para nada, ¿no? El decir, ay, es que son muy malos, ay, es que no me hacen caso, ay, es que no me escuchan. Bueno, quizá la pregunta que ya está directamente Natalia contestando es, bueno, ¿y yo qué debo hacer para tomar responsabilidad y ser agente en esta relación? Ahí quizás diferenciar en que como coaches no somos responsables del resultado, Correcto. eh, el equipo y los integrantes de la organización son responsables de aquello, pero sí somos facilitadores de la toma de conciencia de desde dónde estamos haciendo las cosas y qué necesitamos aprender. Podemos ser responsables en acompañarlos en esta práctica, porque el lenguaje, como les decía, en cierto nivel, con una información es suficiente, pero generar un cambio real, necesitamos mantener la atención y empezar a practicar en el tiempo. Y para eso estamos los coaches también, para sostener el nivel de atención con las nuevas prácticas. Fenomenal. Entonces, algunas de mis preguntas para ustedes, que como coach, lo que me gustan a mí son las preguntas, es ¿qué nuevo observador propone la agilidad? Ustedes tienen principios, tienen valores, tienen ahí una propuesta interesante, pero poderlo declarar como que es un nuevo observador y desde ahí ser más compasivo también con sus coaches. O sea, vienen ellos de años de practicar una forma de ser y de repente esto de aceptar el cambio, abrazar la entrega incremental y tantas otras cosas, implica un estiramiento importante. Entonces, ¿cuál es el observador que propone la agilidad? ¿Qué nuevas interpretaciones aporta a las organizaciones? ¿Cuál es el valor que genera? O sea, porque necesitamos inspirar para que la gente cambie. Entonces, ¿qué es lo que podemos aportar desde la nueva observador, que es la agilidad? Por otro lado, ¿qué resistencia observamos para este cambio o para el aprendizaje? Y cada vez que hay una resistencia, hay algo que queremos conservar. Entonces, ¿qué creemos que se ve amenazado en nosotros
o en nuestros coaches del mundo de las organizaciones frente a los nuevos principios o lo que propone la agilidad. ¿De qué están cuidando ellos? Porque en la medida que ustedes puedan saber qué están cuidando, van a poder ser más empáticos y también encontrar otras formas de cuidar eso, que es aquello que no queremos perder en definitiva, cuando estamos empezando el camino del cambio hacia la agilidad. ¿Cómo facilitar que ampliemos el observador tradicional a uno nuevo? Ya yo les digo, ahí hay harto que aportar desde el coaching. Y por último, ¿cuál es el care o qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que le importa a la agilidad cuidar? ¿Para qué está la agilidad? ¿Cómo abordamos el cambio? ¿De qué cuidamos cuando aprendemos de agilidad? ¿Qué ganamos? ¿Qué valor generamos? ¿Qué futuro de posibilidades se le abren a las personas y los equipos, y los clientes, y las organizaciones? ¿Qué conversaciones requerimos inaugurar cuando traemos la agilidad a las personas? ¿Qué compromisos son fundamentales de ustedes, ya sea como Scrum Master, como Agile Coach, como gerente de una iniciativa? ¿Cuáles son los compromisos que son fundamentales de generar para poder establecer nuevas prácticas y tener estos resultados que promete la agilidad? Eso pues. Entonces me gustaría ahí abrir la conversación y escucharlos sobre, cuéntenme para qué puede servir el coaching en su territorio. Si tienen preguntas, las respondemos como preguntas, pero me gustaría también escucharlo a ustedes, de los desafíos que tenían ahí en mente, de qué creen que se hace cargo el coaching en particular en el mundo ágil. Ángel. Sí, de hecho yo iba a intervenir desde, digamos, desde lo que fue mi comienzo y de lo que imagino será el comienzo de muchos de los que nos están escuchando, que consiste en, bueno, un buen día uno escucha de la agilidad, le gusta, decide formarse, decide hacer su curso de Scrum o del framework que más le guste y de alguna manera llega a aplicarlo, quizá con un background de ingeniero como yo de formación soy ingeniero. Y efectivamente, yo no tengo ni idea de cómo hacer eso. De hecho, ni siquiera entiendo por qué debe tener relevancia. ¿Por qué si yo a la persona le digo que tiene que hacer esto, por qué no lo hace? Y reacciono enfadándome y frustrándome. ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me hacen caso? Cuando nosotros nos conocimos, ¿no? Que yo acababa de empezar en el mundo del coaching profesional, esa era mi frustración. ¿Por qué no me hacen caso? Aquí no me están haciendo caso. Y efectivamente no me había dado cuenta de la necesidad de una serie de habilidades conversacionales para que las personas, los equipos y las organizaciones decidieran. Entonces, Quiero interrumpir un poco, dale, Ángel, sí, sí. porque también quiero mostrar que lo que a ti te pasó es un gran cambio en la comprensión de lo que es aprender, de la comprensión tradicional, que aprender es yo te entrego información y por lo Correcto. tanto tú puedes hacer distinto, a la comprensión desde el coaching de lo que es aprender. Que yo te entrego información y entendiste, pero de aquí a que lo puedas hacer implica un cambio en tu mundo emocional, en tu mundo corporal, mucha práctica, atención, acompañamiento, gana, que implica gestionar muchas cosas previa a que la gente realmente aprenda a hacer acciones de manera efectiva. No es solamente información. Entonces, cuando caemos en esto de, es que si son profesionales deberían saber o hacerlo Correcto. distinto y rápido, estamos olvidando la parte humana de nosotros mismos, que tenemos resistencias, que tenemos mundo emocional, que tenemos cosas que nos importan o que no nos importan, y así. Correcto. Yo, por eso, en aquel momento, la primera estrategia que entendí y utilicé fue la de convencerles que yo tenía razón, que lo que hacían ellos estaba mal y que si las cosas estaban mal era porque ellos eran unos ineptos. Y me pasaba la vida apuntando con el dedo diciendo todo aquello que estaba mal. Y esto está mal, y esto no es ágil, y esto no es ágil, y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Hasta que me cansé y me di cuenta de que no tenía realmente habilidades necesarias para hacer este trabajo. Y por esto entré en el mundo del coaching y es para mí donde aporta. También aporta, yo creo, por salud mental del propio agilista, ¿no? Yo aprendí a vivir mi trabajo de otra manera cuando efectivamente tenía herramientas para hacerlo. Yo, como profesional de la agilidad sin herramientas de coaching, era como una persona que intenta cavar un agujero para hacer un pozo con las manos. Es extremadamente doloroso y se tarda mucho y requieres mucho esfuerzo y tiene mucha frustración hasta el día que descubres una pala. Entonces ese día te das cuenta de que no tienes por qué hacerte daño en las manos.
¿no? Ahí Sino que quiero mostrar efectivamente hay un instrumento nuevo. quiero mostrar el cambio de mindset, o sea, de ser la persona que está uno por uno haciendo que cada uno entienda, incluso hasta hacer por el otro, a como abstraerse un poquito más, tomar perspectiva y decir, bueno, ¿cómo hago para que esta gente se comprometa por sí misma a aprender y adquirir esas nuevas habilidades? Eso es liderar. Es abrir la conversación para mostrar cómo, para que construyamos por qué esto es relevante, por qué me debería importar, y cuando surge ese compromiso, esa energía de que esto me importa, ahí me involucro en aprender. Si no, antes es eso, como decías tú, estarlos convenciendo uno a uno. Es que es tan bonito apuntar con el dedo y decir que lo están haciendo mal. Es tan Es fácil. muy satisfactorio, sí, Es muy sí. satisfactorio decir, es que esto está mal, es que esto está mal, es que esto no es ágil, es que esto está mal, este no es ágil. Ay, y sin embargo, Entonces, cambiar ese observador y mirar hacia adentro y decir, uff, hay otras habilidades y tengo que entender lo que está sucediendo y tengo que, bueno, aprender otras cosas. Es muy, muy difícil. ahí la moraleja es que para todos los que queremos acompañar a otros en el aprender, lo fundamental es mirarnos a nosotros mismos. Es saber dónde están nuestros gatillantes, qué es lo que nos cuesta, cómo hacemos las cosas, cuáles son nuestras interpretaciones, nuestros patrones, porque desde quienes somos podemos acompañar a los demás. Y yo desde que te conozco, tú has tenido ahí un proceso de cambio, de desarrollo súper importante. Entonces, es bonito cómo pasaste de algo tan, desde lo técnico a todas las otras habilidades para acompañar a otros, gestionar, facilitar el cambio. Correcto. Utilizando las propias palabras de Natalia, eh, integrar a lo técnico lo adaptativo, que era aquello que más necesitaba. Bueno, ahora me gustaría dar paso a preguntas. Bueno, primero, muchísimas gracias por este torrente de conocimiento, de información, de profundidad en todo esto que es el coaching de habilidades adaptativas. Me gustaría ahora saber de la gente si tienen alguna pregunta que quieran compartir. La confianza en el agilismo es esencial y poco se habla o se aborda dentro de los procesos ágiles. ¿Tiene alguna forma de abordarla? Hoy la confianza es una de las distinciones que a mí más me encanta. Me gusta mucho porque eh, se aplica al mundo de los equipos como del aprendizaje personal. Y la voy a sacar quizás del mundo del desarrollo personal y la voy a poner en el mundo de la organización. La confianza la podemos ver desde el punto de vista de un juicio, es una evaluación que hacemos de si podemos cumplir o no con lo que prometemos. Entonces, equipo, ¿confiamos que podemos hacer esta entrega o no? No es solamente esa confianza de sí, confiemos todos los unos en los otros, es bonito confiar, lancémonos en el puente así, agarremos al que se está. ¿Han visto esa dinámica así como de equipo de que uno se lanza y otros lo agarran? Sí. Y efectivamente, o sea, eso tiene un porqué. Necesitamos tener una confianza desde el mundo emocional y relacional, pero porque es una evaluación de si somos capaces o no de cumplir. Y tiene un aspecto técnico también. ¿Tenemos las competencias técnicas para cumplir con las entregas que nos están pidiendo? Entonces, no es solamente la confianza desde lo emocional, que es muy importante, es decir, a veces tensionamos más a los equipos en las entregas cuando sabemos que no, confiamos los unos en los otros, porque a veces rompemos un poquito la relación sabiendo que al final igual nos vamos a reencontrar. Entonces a veces nos presionamos y nos obligamos y sacamos adelante un proyecto difícil y después volvemos a reparar la relación y logramos hacer eso porque confiamos en nuestras relaciones. A la vez hay una confianza que tiene que ver con, ¿vamos a lograr cumplir o no con el resultado? Y tiene que ser una evaluación que aprendamos a fundar. Es decir, ¿tenemos la energía y la motivación para cumplir con esta promesa o con este resultado? ¿Tenemos las competencias técnicas de poder cumplir con este resultado? ¿Tenemos una historia de haber demostrado que somos capaces en territorios similares o quizás es la primera vez que queremos entregar esto? Y quizás no debemos comprometer tanto con una entrega muy, muy desafiante. Y en definitiva, ¿nos importa esta entrega?
Entonces, la confianza es súper relevante en el trabajo en equipo y a la vez yo los invitaría a verla como también una habilidad de gestión. La confianza es evaluar la capacidad que tenemos de cumplir con nuestras promesas. Santiago incrementa la pregunta diciendo, exacto, la pregunta es cómo poder encajar en el mundo ágil la confianza, imagino, sabiendo que la confianza no es tan ágil. Ahí estoy un poco confundido. No sé a qué se refiere, Santiago, que la confianza no es tan ágil. No sé qué tienes que... Yo me voy a hacer cargo de la pregunta sin entenderla muy bien, pero cuando coaches llegamos a las organizaciones, me acuerdo un equipo con el que cerramos hace un poquito, tuvimos como un trabajo de 6 meses, y que cuando llegamos a trabajar con ellos era como, ya van a venir a hablar de las emociones y nos van a hacer abrazarnos y eso que tiene que ver con la gestión, y con muchos de esos prejuicios tenemos que llegar a lidiar nosotros. Y cuando nos fuimos de ahí era como, esta es la mejor intervención que hemos tenido, tenía que ver con la gestión que nosotros hacemos, muchas gracias. El tema de la confianza en el mundo de las organizaciones tiene mala fama. Así como, ¿y qué tiene que ver la confianza con el trabajo? Si aquí venimos a trabajar, no venimos a ser amigos. ¿Qué tiene que ver la confianza aquí? Y lo importante es volverla relevante para los participantes, mostrándoles justamente lo que yo les he mostrado. La confianza, mientras más grande es entre los integrantes de un equipo, desafíos más grandes podemos desarrollar, y a la vez si somos capaces de ocupar la confianza como una forma de evaluar nuestras capacidades, si confiamos en nuestras capacidades, también podemos saber si nos vamos a hacer cargo o no de los resultados. Claro. Bueno, ahora ha de nuevo comentado Santiago diciendo, y creo que estoy entendiendo el quiebre que sucede aquí. Dice, el desarrollo de la confianza toma tiempo y en el agilismo puede ser forzada. Me voy a permitir contestar yo esa pregunta. Como bien decía Natalia, no es que podamos decir, oye, confía porque lo pone aquí en los valores y tienes que confiar, ¿no? O sea, eso hay que construirlo. Y efectivamente, Natalia, ya contestando a la pregunta también de Jacqueline, que pregunta cómo podemos crear confianza en nuestro equipo. Esto hay que construirlo a través de conversaciones, a través de promesas, a través de expectativas, a través de alcanzar esas expectativas, como nos estaba explicando Natalia. Y también presentando nuevos modelos de lo que es confiar. Por ejemplo, algunas personas entienden por confianza lo que yo entiendo como confianza ingenua, que es hay que confiar, sea como Claro. sea, así como 1, 2, 3, confiemos. Y esa para mí es una confianza ingenua, porque no sé si tiene bases en que efectivamente se van a hacer cargo de mis necesidades, si tú me conoces lo suficiente como para que tú sepas qué es lo que yo necesito de ti. Entonces salimos de lo que es una confianza ingenua en un equipo y empezamos a hablar de lo que es una confianza construida, que es yo me hago cargo de decirte qué necesito yo de ti para confiar y te lo cuento y espero que tú a la vez te puedas ir haciendo cargo de dármelo. Y ahí vamos construyendo una relación. Entonces la conversación de qué es lo que necesita este equipo para confiar es súper relevante. Correcto. Entonces creo que de esa manera respondemos también la respuesta de Jacqueline, ¿no? Como se dice, el caminar se demuestra andando. Entonces, preguntar Y qué a se veces espera y comunicarlo andando. ¿Sí? Y a veces, aquí yo creo que hay como niveles del tema de la confianza, porque a veces es como, em, te digo lo que necesito y tú me dices y vamos construyendo confianza, y a veces hay líderes que tienen un ser, una presencia que confía previo a cualquier cosa, y dado que confía, ocurren ciertas cosas. No sé si alguna vez ustedes tuvieron un jefe eh, que ustedes quizás no se sentían capaces de hacer algo y el jefe les dijo, yo confío que eres capaz, y dado eso, ustedes como que se esforzaron y fueron capaces quizás después. Entonces la confianza es un fenómeno bien bonito, porque a veces necesitamos confiar para que ciertas cosas pasen, no esperar a que ciertas cosas pasen para confiar. Perfecto. Andrés nos está preguntando un poquito más sobre confianza, ¿no? Dice, las maneras, ahí Hagamos un siento que webinar de confianza. ¿Ah? Hagamos un webinar de confianza. Sí, bueno, puede ser el próximo, puede ser de confianza. Además, porque no vamos a utilizar mucho más tiempo, porque la promesa es terminar a las 5:30. Entonces, hablamos de confianza diciendo que efectivamente las maneras de ser, depende de las maneras de ser de los integrantes del equipo, el contexto del proyecto.
No, efectivamente, pienso que por esto estas conversaciones que nos contaba Natalia son fundamentales para poner encima de la mesa ese contexto. Y como bien decía en su presentación Natalia, generar ese contexto compartido es una misión fundamental del líder, es decir, poner sobre la mesa esta conversación y la realidad, en la necesidad de esa confianza. O sea, y el líder también puede decir, o sea, este es un equipo en que es importante que aprendamos a confiar. Quizás todavía no lo sabemos hacer, pero para ser parte de este equipo, uno de nuestros valores es la confianza y vamos a comprometernos con aprender a llevarlo a cabo, a generarlo como una realidad. Y ahí inauguramos el camino del aprendizaje. A la luz nos hace una pregunta que creo que me voy a permitir contestarla yo, porque tiene más que ver con la parte técnica, que dice, ¿creen que el coaching, agilismo, que la agilidad, bueno, creo que viene una parte para ti y otra parte para mí, creo que la agilidad es aplicable a toda la organización? Bueno, efectivamente, como hablamos, la agilidad es una habilidad, no es un método. La agilidad es una habilidad que tiene la organización para cambiar de dirección y adaptarse a los cambios en su entorno de manera, de manera diligente, de manera fácil, de manera rápida, de manera diestra, ¿no? Entonces, somos capaces de, sin problema, cambiar dirección cuando el entorno cambia de dirección. Por supuesto que es aplicable a cualquier tipo de sistema, por supuesto, porque es una habilidad, ¿no? Desde el punto de vista del coaching, ¿es el coaching aplicable a cualquier parte de la organización? Te pregunto a ti, Natalia. Yo diría que sí, mientras esa parte de la organización quiera y hayamos generado como la relevancia para qué el acompañamiento. Claro, exactamente. Voy a tomar la última pregunta que nos pregunta eh, Alejandro García. Nos dice, muchas veces las personas quieren usar su dimensión técnica para el mundo adaptativo y emocional. ¿Cómo podemos revalorar en las organizaciones esto último? Muy buena pregunta. ¿Cómo revalorarlo? Primero que nada, revalorándolo en nosotros mismos. Yo hace años que hago consultoría y y tengo que vender la consultoría. Entonces, cuando me llaman los clientes, y tengo que estar en esa reunión, al inicio, cuando poníamos estos temas ya me van a hablar del mundo emocional, de las conversaciones. No, 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 yo quiero los resultados, quiero los resultados. Y eso te lo dicen con una energía que si tú no estás preparado para afrontarla, si tú no tienes la convicción de lo que les llevas es algo relevante, esa energía te puede golpear y así como perrito con la colita entre las patas, no tener nada que ofrecer. Entonces, el primer trabajo de darle la relevancia a lo adaptativo es tú tener esa convicción. El haber tenido las suficientes caídas como las que tuvo Ángel, como las que he tenido yo, de saber que hay muchas cosas que no van a pasar si no ponemos el tema en las conversaciones de los que somos las personas, de lo que nos importa, del mundo emocional, de la capacidad de comprometernos. Yo, por las caídas que tuve en gestionar ciertos proyectos, por ejemplo, soy una convencida de que si no tengo un sponsor comprometido, yo no parto un proyecto de cambio. Porque me pegué fuerte y puse en riesgo a mi equipo y su bienestar por no tener a un sponsor, por ejemplo. Cuando logré esa convicción, yo ya no parto una intervención sin un sponsor comprometido y hago lo que sea para tener uno y lo comprometo. Alguna vez terminé hablando hasta con un superintendente acá en Chile, para tener sponsor. Entonces, cuando uno tiene la convicción, uno tiene esa energía, esa claridad, esa presencia para poner el tema con otros. En alguna reunión en Latam me dijeron, eh, ya me vas a hablar de cosas de libre, filosófica, de las emociones y qué sé yo. Les dije, sí, te voy a hablar de eso porque lo necesitas y es importante para ti. Entonces, cuando uno tiene esa convicción, la transmite porque tienes que ir como a desafiar ideas que las personas tienen muy instaladas y esa es parte de ser coach, desafiar las interpretaciones que tenemos de ciertas cosas. Fenomenal. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Natalia.
ya vamos a ir cerrando. Y como imagino que ya sabrán, la semana que viene vamos a tener a María Antonia Velasco, que también está, María Antonia. sí, está participando en este webinar como asistente, y estará seguramente curiosa a lo siguiente, Natalia. María Antonia nos va a hablar de resiliencia, nos va a hablar de el coaching para la resiliencia, y creo que estamos en un momento muy relevante para esto. ¿Qué pregunta? Y lo que vamos a hacer es, te voy a hacer una pregunta para que le hagas a María Antonia en la propia charla, ¿sí? ¿De qué pregunta tienes para María Antonia? Ah, qué bonito. Dado que estamos hablando, que el tema inicial fue hablar del observador, eh, yo le preguntaría a María Antonia, para poder desarrollar la resiliencia en nosotros, ¿qué es lo que debe aprender nuestro observador desde el mundo emocional, desde estas nuevas historias que tenemos? Sí, eso. ¿Qué debería aprender nuestro observador para ser resiliente? Fenomenal, fenomenal. Pues bueno, María Antonia te ha escuchado. Nada más, por favor, antes de salir, denme feedback, que estoy dejando en el chat ahí de manera muy, muy repetida un enlace para que puedan darnos feedback sobre esta charla. Les estaré enviando las slides que nos ha presentado Natalia. Así como muy pronto voy a subir la charla a YouTube, a mi canal, para que la puedan ver, la puedan revisar y la puedan procesar. Porque yo sé que lo que dice Natalia, uno necesita bastante tiempo para procesarlo. De nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Natalia por participar, ha sido todo un honor, y gracias a todos por estar aquí, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel, por la Por su feedback. invitación y por abrir estos espacios de conversación. Gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao. Felicidades. Gracias, muchas gracias.